víctimas que están allí. Tenemos hoy para cerrar este ciclo de charlas a Willy Meyer, Billy Meyer, que como sabéis es nuestro representante en el Parlamento Europeo ahora mismo, nuestro eurodiputado, aparte de ser un hombre que tiene toda su vida dedicada a la lucha desde los valores de la izquierda y a esta enorme pelea que tenemos. Y hoy está de eurodiputado, ha pasado toda su vida en la lucha, en el partido, y bueno, nos va a deleitar, creo, con una charla seguro que nos resulta muy interesante. Así que Billy, cuando tú quieras, luego abrimos como siempre un coloquio para que cada uno nos ponga su opinión o haga las preguntas que crea convenientes. Bueno, pues muchísimas gracias, alcaldesa, muchísimas gracias a Manolo Orbiz por haberme invitado para intentar hacer una exposición que de alguna manera resuma lo que han sido las jornadas en recuerdo de la Segunda República. En fin, para mí es un orgullo poder estar aquí con todos vosotros y vosotras y después de hacer este acto de homenaje a todas las personas que parece que están sus cuerpos todavía sin poder descubrir en esa fosa, que creo que también es todo un reconocimiento desde lo que fue el gobierno de Izquierda Unida del Principado de Asturias, al haber rotulado, al haber señalado las distintas fosas comunes que todavía desgraciadamente existen en todos nuestros campos, ¿no? Bueno, 82 años después de aquel triunfo en unas elecciones que no eran unas elecciones generales, que fueron unas elecciones municipales que derivaron efectivamente el 14 de abril del 31 en esa explosión de júbilo que, a pesar que las candidaturas del Frente Popular no alcanzaron la mayoría en el cómputo general, sin embargo, al concentrarse el voto republicano en el Frente Popular en las principales ciudades, inmediatamente aparecieron ya a través de lo que era la telecomunicación, correos, telegramas anunciando los distintos resultados electorales, comenzando por Hernani. Inmediatamente ese júbilo precipitó la caída de la monarquía y el triunfo de la República, instaurándose inmediatamente el gobierno provisional ya en un gobierno legítimo y después elaborándose la Constitución republicana. Yo creo que es un acontecimiento que nos viene en estos momentos, yo creo que muy al pelo de la situación que estamos viviendo en estos momentos en España, yo diría que en el conjunto de la Unión Europea. ¿Cómo fue posible que un determinado movimiento republicano pusiera fin a la monarquía que era la representación más genuina de todo lo que era el capitalismo más retrasado, un capitalismo que tenía una base fundamentada en un desarrollo agrícola fundamental? Prácticamente no había industrialización, el 72% de la población vivía en el campo, teníamos un alfabetismo cerca del 70%, un movimiento obrero muy incipiente, pero a pesar de todo eso se consiguió acumular fuerzas para derrotar a esa expresión del sistema más reaccionario de la sociedad de España del siglo XX. A mí me parece que ese acontecimiento fue un acontecimiento que supuso para el conjunto de Europa un acontecimiento muy importante, porque era la expresión genuina de la necesidad de establecer un cambio real. En un momento en donde la depresión del 29 tenía sus efectos en el conjunto de Europa, en España también, y efectivamente con un capitalismo todavía muy incipiente, sin embargo, teníamos una parte del sector de producción totalmente intervenido por parte de las potencias extranjeras. Telefónica era un monopolio de Estados Unidos, el ferrocarril era de capital francés, las eléctricas y los tranvías de capital británico y belga, y por lo tanto era un cuadro en donde efectivamente la irrupción del Frente Popular, la irrupción del movimiento republicano, significaba un cambio sustancial. A mí me parece que es muy importante decir que cada constitución,
cada sistema es el resultado del equilibrio de la lucha de clases del momento. En aquellos momentos, en la lucha de clases en España, que era una lucha de clases sin cuartel, dadas las desigualdades terribles en la sociedad española de los años 30, la República supo encarnar todo lo que era la convergencia de fuerzas por el cambio hacia todo lo que es la progresividad cultural, la irrupción cultural, la irrupción de lo público, y ese movimiento arrollador fue un movimiento que necesitó de acumulación de fuerzas hasta alcanzar en las elecciones del 31 el triunfo del Frente Popular. No hay que olvidarse que en diciembre del 30, es decir, unos meses antes de la República, tenemos dos mártires, que son el capitán Galán y García Hernández, que en la sublevación de Jaca, de alguna manera, intuyen la necesidad de levantar un movimiento militar a favor de un golpe que precipitara el fin de la monarquía y la erupción de la Segunda República. Esos dos héroes, Galán y García Hernández, como siempre, en todos los procesos revolucionarios, son héroes que de alguna manera con su ejemplo precipitaron lo que después sería ese movimiento que conseguimos a través de las elecciones municipales para alcanzar la República. A mí me parece que todo lo que supuso la Segunda República está todavía por escribir, pero es sin lugar a dudas el desarrollo legislativo, el poner al día todo lo que era la elevación de salarios, la legislación de la negociación colectiva, incrementar hasta un 27% la obra pública, centrar la obra pública en las escuelas, en la educación, es una irrupción de lo que es toda la política progresiva, cultural, que quería poner fin a la política más retrógrada desde el punto de vista cultural, a la política casi feudal, porque teníamos unas relaciones casi feudales en el campo, para establecer las bases de la Europa moderna del siglo XX. Desgraciadamente ese movimiento fue un movimiento que duró poco, porque las fuerzas reaccionarias a través de lo que significaba la monarquía, el carlismo, el militarismo africanista, se pusieron a trabajar inmediatamente del triunfo de la República para poner fin, mediante el golpe de Estado del 18 de julio, de esta experiencia tan entusiasmadora para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, a partir de esa fecha, nosotros tenemos que decir, y nosotros, cuando digo nosotros y nosotras, que somos herederos directos de la fuerza política que más luchó por la defensa de la República, que más luchó en la guerra popular y después que más luchó por establecer la resistencia hasta el 77, hasta las elecciones generales, que irrumpen con la Constitución del 77 y 78, tenemos que decir que ese ejemplo de la República es un ejemplo que nos viene en polla, como decía al principio de mi intervención, muy al pelo para intentar dar claves que nos puedan ayudar a poner fin a la actual situación, a la situación que estamos viviendo de dolor, de indignidad que está viviendo la sociedad española, que está viviendo la parte sur de la Unión Europea. Digo al pelo porque obviamente es posible en momentos determinados en la historia, cuando la lucha de clases es una lucha de clases despiadada, como la que estamos produciendo hoy, es posible tocar determinadas teclas que te permitan organizar un cambio en profundidad, que es el cambio en profundidad que se hizo en el 31, y es un cambio en profundidad que es el que tenemos que hacer hoy en la sociedad española. Nosotros y nosotras estamos sufriendo las consecuencias de una intervención de la Troika, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea que lo que está intentando es desarrollar un programa que no es un programa improvisado, no es el resultado de un efecto meteorológico adverso que destruye empleos y millones de desempleados, que destruye todo lo que son los servicios públicos, que destruye la propia democracia y que deja inservible la Constitución española, sino que es el resultado de una planificación inteligente de nuestros adversarios neoliberales
que en el año 89 un tal John Williamson en Estados Unidos intentó concretar lo que Washington entendía por políticas de reformas para hacer ver al mundo, desde el año 89, que el mundo tenía que desarrollarse a partir de determinados principios. Y él lo concretaba en lo que se llamaba después el Consenso de Washington, y es muy sencillo de entender. Él decía: la humanidad tiene que pasar sobre la base de no regular el mercado, es decir, desregular el mercado, desregular el sector financiero, es decir, el sector financiero no se puede regular, iniciar políticas de privatizaciones para que los estados no tengan ningún sector de producción estratégico en sus manos, con políticas fiscales no progresivas, y de manera que con un comercio internacional también liberalizado consigamos que las administraciones públicas, que los estados no cumplan, no jueguen ningún papel en la planificación económica y por lo tanto en la vida económica de las decisiones económicas. A partir del año 89 todo eso se precipita, se pone a trabajar de la mano de los neoliberales en Europa, fundamentalmente socialdemócratas, liberales y conservadores, y los distintos tratados de la Unión Europea, desde Maastricht hasta el último de Lisboa, concretan esa filosofía del consenso de Washington. Y por lo tanto, en el año 31 fue posible que las fuerzas republicanas derribaran el régimen monárquico y efectivamente a partir del 31 impusieran una nueva constitución republicana. Pero eso tampoco llovió del cielo, de la misma manera que nosotros ahora y nosotras, con el empuje republicano, con los valores republicanos, con las ideas republicanas, podríamos hacer un cambio parecido, pero se tendrían que dar determinadas circunstancias que al día de hoy todavía no se dan. La principal es una determinación de una fuerza política que llegue a la conclusión que hace falta acumular fuerza para anteponer el actual sistema, esta hegemonía que en estos momentos tenemos, que tienen implantados los neoliberales. Digo neoliberales, todas las fuerzas políticas que apoyan este principio económico de no regular el mercado. En Europa, la socialdemocracia, los liberales y los conservadores. En estos momentos tienen una hegemonía muy importante. Y por eso han conseguido, ni más ni menos que a través de la Troika, el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, imponer un ajuste que va en contra de las constituciones, que va en contra de las políticas soberanas de los estados, y sin embargo pareciera que no hay al día de hoy ninguna alternativa posible que ponga freno a esta imposición, a este golpe antidemocrático. Pero decía que si en el 31 fue posible, yo creo que en el año 21, en el año 2013 para el 2013, también puede ser posible. Para ser posible, desde mi punto de vista, hace falta un factor fundamental, y es la organización. La organización. La República pudo ser porque la gente decidió organizarse y defender la República en la calle, desarrollar la República en la calle, elegir partidos republicanos para que pudieran desarrollar programas legislativos de cambio, la reforma agraria, todo lo que fue la política de inversión pública, la obra pública republicana, invertir dinero en investigación en las universidades, en edificar escuela pública, las universidades, pero fue posible por la capacidad organizativa. Nosotros en España podríamos hacer un cambio como el que en estos momentos requeriría la situación, que es un cambio constitucional, acumular fuerza para un proceso constituyente que ponga fin a la actual monarquía y estableciera una república con un contenido social, con un contenido de progreso, pero para eso hace falta organización. En estos momentos nosotros y nosotras, Izquierda Unida, somos una fuerza política que aparece como una fuerza política que está tocando la capacidad de ser una alternativa. A partir del 15% es indudable que ya una fuerza política parece que toca la capacidad de llegar a poder ser una alternativa de gobierno. Pero nosotros y nosotras tendríamos que llegar a la conclusión de que para poder dar el salto tendríamos que ser una organización
de masas, una organización que dispute el poder con una lógica diferente a la actual lógica de comunicación entre las fuerzas políticas de izquierda y la sociedad. De tal manera que hoy las grandes empresas de comunicación, son verdaderos misiles de contrainformación que facilita que los neoliberales se hagan con la hegemonía que tienen en estos momentos. Nosotros y nosotras tenemos que acabar con la ingenuidad de creer que podemos comunicar a través de esas empresas de comunicación. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos que comunicar de forma directa a la gente, que es insustituible la organización y que tenemos que ser mucho más. Muchos miles de hombres y mujeres más organizados. En España en este momento somos 30.000, 31.000, 32.000 y nosotros y nosotras no podemos aspirar a ser una alternativa a la actual hegemonía neoliberal si no es a través de una organización de masas potente. Y yo creo que ahí está la experiencia también de América Latina y Caribe, que por cierto, el día 14, este domingo, se celebran las elecciones en Venezuela y yo espero que tengamos también la posibilidad de celebrar tanto el aniversario de la Segunda República como el triunfo de Nicolás Maduro como el nuevo presidente de Venezuela, por lo que significa no solamente para Venezuela, sino para el conjunto del mundo y también por la Unión Europea, porque es el contrapunto precisamente del neoliberalismo. Y decía, el ejemplo de América Latina, a mí siempre me llamó la atención la capacidad que tenían allí de llegar a los gobiernos, por la vía de las elecciones, con todos los medios de comunicación en su contra. Todos. Mi primera experiencia fue El Salvador. En El Salvador yo llegué a las elecciones presidenciales donde ganaba por primera vez el FMLN, Mauricio Funes, como candidato del FMLN, y me impresionó, porque yo llegué a El Salvador para observar esas elecciones y nada más aterrizar en San Salvador, en el trayecto del aeropuerto al hotel, toda la publicidad electoral de las vallas publicitarias, toda era de la derecha, con un eslogan que calificaba al FMLN como una fuerza asesina. Votar FMLN, votar asesinos, votar FMLN, votar asesinos, y no había ningún cartel prácticamente del FMLN. En las televisiones y radios solamente aparecía la campaña de Arena, de la derecha, y en los medios de comunicación escrito también prácticamente era una campaña de Arena y no aparecía tampoco el FMLN. Y esa misma noche cené con la comandancia del FMLN, con el candidato, con un compañero italiano de la Fundación Comunista, y los dos no sabíamos cómo decirlo, ¿no? Pero les decíamos, bueno, compañeros, la cosa está difícil, imagino que tendréis que esperar otros 5 años, y los compañeros y compañeras se miraban, se reían y decían, no, ten la seguridad que el domingo ganamos las elecciones. Y claro, después entendimos por qué, porque ellos eran conscientes en el terreno que se movían con las empresas de comunicación, todas contrarias al FMLN, todas. Y ellos llegaron a la conclusión de que había que trabajar de una manera diferente, que no se podía gravitar la comunicación de su organización a través de las empresas de comunicación, sin despreciarlas, haciendo ruedas de prensa, pero tenían que organizarse de otra manera. Y se dedicaron durante 5 años a organizarse pueblo a pueblo, barrio a barrio, centro de trabajo a centro de trabajo, hasta alcanzar una red organizativa que les permitió alcanzar el poder. Y esa es una constante que no solamente afecta a El Salvador, a Venezuela, al Ecuador, a Bolivia, a América Latina y Caribe, veréis cómo gobiernos como el de Ecuador o el de Bolivia, el de Venezuela, la mayoría de las empresas de comunicación son privadas y son misiles de ataque permanente contra el gobierno y resisten. Pues bien, yo creo que los valores republicanos de hoy, del siglo XXI, que son nuestra alternativa para intentar crear esa acumulación de fuerzas que nos permita ir hacia un proceso constituyente, solamente se podrá hacer no a través de un liderazgo de una persona que tenga buenas ideas, brillantes ideas,
sino a través de una organización colectiva que esté muy implantada en el conjunto del Estado español. Que acierte en el diagnóstico, yo creo que Izquierda Unida ha acertado en el diagnóstico, que acierte en la necesidad de la alternativa, yo creo que tenemos una alternativa muy perfilada, pero ahora hace falta una organización. Y la organización con esa capacidad de determinación de no entregarse. El ejemplo de nuestro gobierno republicano, que aguantó hasta el último día, en el último territorio, en el más pequeñito de España, en este caso un pueblecito de Alicante, Petrel, y allí Dolores Ibarruri, Negrín, el presidente Negrín, los generales, hasta el último minuto, esperando, hasta que tuvieron que salir volando desde un aeropuerto improvisado en ese municipio de Petrel, rumbo al exilio. Pues con esa determinación, yo creo que en estos momentos nosotros y nosotras, precisamente porque somos los herederos de esa lucha republicana decisiva, decisoria, yo creo que está en nuestra mano la necesidad de contribuir a esa alternativa. Una alternativa que es viable, y yo creo que se puede anteponer a ese consenso de Washington, el consenso de Bruselas, que parte de no intervenir en la economía, que parte de tener un banco central europeo que no es reserva federal, que parte de una moneda única, el euro, que no tiene tesoro público y por lo tanto no se puede devaluar, y por lo tanto para controlar la inflación hay que bajar los salarios, la única manera de controlar la inflación, pues que es posible otra alternativa. Una alternativa que ponga la economía al servicio del interés general, que parta de una Unión Europea que se refunda al servicio del interés general de los ciudadanos, con una moneda única con un tesoro público, con una reserva federal que realmente sea la reserva federal que pueda emitir deuda directa a los estados y, por supuesto, con unas orientaciones económicas y con todo lo que son las directivas europeas que permitan la intervención pública de la economía, de manera que haya consorcios públicos de economía que nos permitan poner en el centro de la atención en Europa la creación de empleo. Por eso, a mí me parece que en este momento recordar a la Segunda República es apelar a la necesidad también de iniciar en España un proceso de cambio como el que fue el que se produjo en el año 31. Pero para eso, repito, no podemos ser ingenuos e ingenuas y pensar que de la noche a la mañana se puede hacer un proceso constituyente. El proceso constituyente se hará en la medida de la fuerza que tengamos para imponer ese proceso constituyente. Se han hecho procesos constituyentes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, pero para hacer el proceso constituyente hubo que tomar el poder primero. De manera que los cambios de la Constitución de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, se hicieron sobre la base de primero tomar el poder y una vez que tú tienes el poder inicias un proceso constituyente. En España tendremos que hacer lo mismo. Tenemos primero que tomar el poder y una vez que tomemos el poder, iniciar y a llamar desde esa toma del poder a iniciar ese proceso constituyente. Un proceso constituyente que tiene que derivar en una nueva república, en una república con un contenido social que convierta los derechos en derechos imperativos, no como los derechos que tenemos en la Constitución española, que son derechos que nadie puede reclamar a nadie. El derecho a la vivienda está en la Constitución, el derecho al trabajo, pero nadie puede reclamar a ninguna institución que le dé trabajo o que le dé una vivienda. No, una república con derechos imperativos y una república que efectivamente sea capaz de articular una nueva relación entre el ciudadano y ciudadana y el poder. Y solamente se podrá hacer sobre la base de incrementar al máximo la participación, con nuevas fórmulas que acerque al ciudadano al gobierno. De manera que pueda haber referéndums revocatorios, que se pueda demandar a cualquier cargo público que sea revocado si este cargo público no cumple con su programa, y acercar al ciudadano al máximo a las decisiones más importantes que pueda tomar un gobierno, mediante referéndums vinculantes, para que efectivamente la distancia que haya entre el representado y el representante sea lo más corta posible, para que efectivamente los proyectos de futuro sean proyectos lo más participados, lo más colectivos posibles en la sociedad del siglo XXI. Yo termino diciendo que me parece que en estos momentos, en la sociedad dramática que estamos viviendo en España,
la izquierda tiene que ser el motor del cambio hacia ese proceso constituyente. Y que dentro de la izquierda estamos solos. No penséis que nos van a acompañar. Desgraciadamente la socialdemocracia, no ahora, sino lleva desde el año 80, 90, dio la espalda a lo que era su programa socialdemócrata. En Europa, Olof Palme y Willy Brandt, Olof Palme, que era el paradigma de la socialdemocracia, el primer ministro de Suecia, que se caracterizaba fundamentalmente por un programa económico de intervención en la economía. Podéis leer las cartas que se publicaban entonces entre Willy Brandt y Olof Palme, y los dos llegaban a la conclusión, estamos hablando de los años 70, de que la socialdemocracia tenía que caracterizarse por ser una alternativa que apelaba a la intervención pública de la economía, a tener políticas fiscales progresivas, muy potentes, a tener servicios públicos, salarios muy buenos y pensiones muy dignas. Eso era el ideario socialdemócrata. Desgraciadamente, a partir del primer tratado de Maastricht, la socialdemocracia se diluye como un azucarillo de agua, se diluye y converge con las fuerzas liberales y conservadoras, de manera que en estos momentos la socialdemocracia, sea en Grecia, que está cogobernando con la derecha griega, sea incluso en Francia, que a pesar de que gracias al Frente Gauche de nuestros compañeros de Francia fuimos capaces de quitar a Sarkozy, sin embargo Hollande, a pesar de comprometerse con poner fin al Tratado de Estabilidad, en la primera oportunidad que tuvo en la Cámara de Representantes francesas, el Partido Socialista francés votó mayoritariamente, aunque hubo alguna deserción afortunada, pero mayoritariamente a favor del Tratado de Estabilidad. Y por lo tanto, de la socialdemocracia no vamos a esperar ninguna aportación decisoria para cambiar el rumbo de las cosas. Y por eso es verdad que el Partido Socialista está como está. Está zombie. Y lo digo, lo dice un andaluz, que sabéis lo que ha supuesto sacar el decreto de la vivienda, el decreto de la vivienda que nos ha costado más de 8 meses de debate en los consejillos, en las comisiones políticas previas que teníamos bilaterales, porque no lo veían, que era anticonstitucional, que no, y nosotros que sí, hasta que lo conseguimos. Pero esa realidad nos obliga a ser todavía mucho más responsables, porque ya nos gustaría a nosotros que el Partido Socialista Obrero Español, de forma solemne, junto con el Partido Socialista Francés, el Partido Socialista Alemán, el italiano, diera una rueda de prensa y dijera públicamente: nos hemos equivocado, esta no es el rumbo que puede tener Europa para los trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto tomamos la decisión primero de retirar a todos nuestros comisarios del Colegio de Comisarios. Ahí tienen 6 comisarios, entre ellos Almunia, y a partir de ahí decir que van hacia otra Europa, haciendo que efectivamente la economía pase al servicio del interés general y, lógicamente, orientando que la economía se tiene que intervenir, que el sector financiero se tiene que intervenir, que hay que poner fin a la estafa financiera y, por supuesto, con políticas activas de crecimiento para que los salarios sean salarios potentes, para que los servicios públicos sean servicios de calidad y para que efectivamente haya una capacidad de crear empleo en el conjunto de la Unión Europea. Esto no va a ser así, no se le espera ese cambio a la socialdemocracia y, por lo tanto, y termino con ello, nosotros sí que ahora tenemos que tener más determinación para ser más. Tenemos que ser más. Si queremos realmente iniciar el proceso de cambio y disputar la hegemonía neoliberal, tenemos que convertir Izquierda Unida en una organización de masas, en el conjunto del Estado. Y, en fin, yo creo que de 30.000 afiliados que somos a 150.000, 200.000, este es el reto que entre todos y entre todas tendríamos que abordar para el próximo periodo. Yo sé que en nuestras agendas, yo soy la dirección, igual que Manolo Ruiz, somos la dirección federal, en nuestras agendas hoy esto es un tema que no está. Y yo soy de los que dice que mientras no esté, vamos a retrasar la alternativa. Si alguien piensa que el cambio se puede hacer a través de Twitter, se equivoca. Si alguien piensa
que la asamblea presencial con debates de 5, 10, 15 o 20 con conclusiones se puede sustituir por el Facebook, se equivoca. Son instrumentos de comunicación importantes, pero la organización es insustituible. La primavera árabe hubo una parte del pensamiento occidental que empezó a decir que ha sido posible la primavera árabe gracias al Twitter y al Facebook. ¿Y sabéis cómo ha terminado la primavera árabe? Ganando los hermanos musulmanes. Es decir, ganando las fuerzas reaccionarias de la derecha fundamentalista. Y es verdad que el Twitter y el Facebook y todas estas técnicas modernas son muy importantes. Pero si al final en los procesos de cambio no se organizan desde organizaciones con raíces sociales, los cambios se producirán en función de la fuerza que más esté organizada. Y por eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en este periodo para darnos cuenta de la necesidad de volver a recuperar la idea de la organización, la idea de ser más organizados y que todo pase por decisiones lo más colectivas posibles para que efectivamente el cambio de la monarquía a la república pueda ser una realidad, una constitución nueva republicana con valores y con derechos que no sean potenciales sino derechos a desarrollar al mismo minuto siguiente de aprobar la Constitución. Yo os deseo lo mejor. Yo sé que aquí en Asturias estáis haciendo un trabajo formidable, no de ahora, no de ayer ni de anteayer, precisamente hablando de la República, lo que supuso Asturias en el 34, cuando la República derivaba hacia posiciones claramente de la ultraderecha. Sé que Asturias, en la dictadura, también nuestras organizaciones, comisiones obreras, el Partido Comunista jugó un papel determinante. Sé que lo estamos haciendo bien en general en todo el Estado español, pero yo diría que no nos debemos de dormir en los laureles y que efectivamente pongamos todos y todas el acento en la necesidad de ser más. Yo creo que este sería el mejor homenaje que podemos hacer a Fermín Galán, a García Hernández, al doctor Negrín, a Dolores Ibarruri, a los socialistas que lucharon hasta el final por no entregar la Segunda República al fascismo. Espero que estemos a la altura de las circunstancias, al menos como el doctor Negrín. El doctor Negrín no era comunista, era socialista, pero era un hombre que llegó a la conclusión de que no se podía entregar a la Segunda República y que había que luchar hasta el final. A pesar del golpe de Estado de Casado, otro correligionario socialista de él, que como siempre en la historia siempre hay traidores, intentó acortar el tiempo de la República para entregar el poder a Franco, pero que efectivamente ese comportamiento tuvo su contrapunto en Negrín, en Dolores, en Pepe Díaz, en la CNT, con muchísimas organizaciones del Frente Popular que entregaron su vida hasta el final. Bien, yo creo que modestamente nuestra aportación en el siglo XXI es, recordando ese heroísmo, hacer posible que haya este cambio en profundidad también en el siglo XXI de España. Muchas gracias. Muchas gracias, Willy. Y ahora, como siempre, pues abrimos el turno de palabras. ¿En qué medida lo que está ocurriendo en Cataluña dificulta o favorece lo que tú estás planteando? Bueno, vamos a ver. Ya sabes que en Cataluña yo creo que hay una parte mayoritaria de la sociedad que ha llegado a la conclusión de que el problema de Cataluña es España. Y nosotros creemos que el problema de Cataluña es el capitalismo, no es España. Es decir,
todas aquellas fuerzas que lleguen a la conclusión interesada con una identidad, es decir, de convertir el problema identitario en el problema fundamental, son fuerzas políticas que no son socialistas, que no son de izquierdas, que son nacionalistas de derechas, nacionalistas que además han apoyado todos los pasos que ha dado la Unión Europea en el sentido del proyecto neoliberal. Por eso yo creo que la izquierda en Cataluña lo que tiene que hacer es no confundirse. No confundirse. Es decir, yo creo que la izquierda en Cataluña tiene que tener su propia hoja de ruta, que no puede terminar en la secesión, sino que tiene que terminar en un proyecto federal y republicano. A veces yo creo que no lo consigue. Yo creo que a veces no consiguen diferenciar el proceso a la libre decisión, la determinación, dejando muy claro que aunque estamos a favor del proceso de autodeterminación, desde el primer minuto tiene que quedar claro que el final de ese proceso para nosotros es la República Federal y no una secesión. Porque el problema no es España, el problema es el capitalismo. El capitalismo de España, el capitalismo de la Unión Europea, y que precisamente puede ser un problema para la izquierda si la izquierda se confunde en Cataluña. Vamos a ver, en Latinoamérica pueden ser más ingenuos, pueden tener más atraso, pueden tener otros condicionantes, pero nos sacan creo que unos cuantos años a la hora de conseguir aquello que a nosotros nos va a costar algo más que dolor. Aquí el 1 por 10 no bastaría siquiera, como pasa en Venezuela. A lo mejor algo más teníamos que tener. ¿No crees que de alguna manera había que hacer más reuniones asamblearias donde hacer participar más al pueblo, hacerle más conciencia al pueblo de que el enemigo, el reinado, por ejemplo, o el fascismo que tenemos encubierto encima, había que concienciar más a la gente quizás y después que fuera más partícipe, porque si no, esto va a quedar en una lucha bastante cruenta, que poco a poco nos van a como estigmatizar, como siempre hacen, que si son terroristas, que si son de ETA, que si son izquierdistas, que son populistas, llámalo como quieras. Las acciones que realmente habría que hacer para conseguir llegar a eso. Bueno, hablando de Venezuela, ya sabéis que estuvimos en el funeral de Estado, Cayo Lara y yo representándoos, y los dos nos quedamos impresionados por una cosa, en fin, el legado de Hugo Chávez es pronto para hablar, ¿no? Tanto para Venezuela como el movimiento de integración regional, por supuesto la CELAC, etc. Pero hay una cosa indiscutible que nos impresionó, y es que ha sido capaz, y yo creo que es un logro de la izquierda que casi nunca se consigue, pero esta vez sí, que ha sido capaz de que el propio pueblo de Venezuela haya asumido la agenda de cambio revolucionario. Cuando tú consigues eso, ya no hay poder ni imperio que te pueda parar. Claro, en Venezuela son 29 millones de habitantes. Es que el Partido Socialista Unificado de Venezuela son 1.100.000 afiliados. 1.100.000 afiliados. Tú dices, claro, es que lo que hay que hacer es efectivamente lo que hacen allí, es que allí está todo el mundo organizado a través del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Por eso no le tienen miedo a los grandes canales de comunicación. Puede estar en un canal de comunicación emitiendo 24 horas en contra de Chávez, en contra de la revolución, pero sin embargo hay una organización que por abajo es impermeable y ya pueden dar horas y horas. Yo creo que eso que allí lo han resuelto bien, nosotros desde Europa hemos sido muy ingenuos y al día de hoy seguimos siendo muy ingenuos. Porque nuestro modus operandi es un modus operandi que no rompe esa cadena. Es decir, fijaros, nosotros ilusos e ilusas, ¿no? Cayo Lara es elegido coordinador general, una buena asamblea que no sale en un medio de comunicación, salen 2 líneas del país, somos la tercera fuerza política del país. Inmediatamente nuestro modus operandi es, nos reunimos los domingos, el máximo órgano, Consejo Federal, llega a conclusiones, el lunes da una rueda de prensa a Cayo, para comunicar al pueblo español lo que hemos decidido y ya está, ya hemos comunicado y nos lo creemos. Claro, nadie se entera, no se entera nadie,
Lo que crea el sentido común en la gente hoy, lo que crea el sentido común son los telediarios de la comida y de la cena. Ahí es donde la gente crea el sentido común. Y las empresas de comunicación, sean públicas o privadas, saben lo que decir a la hora de la comida y la cena. No veréis a Cayo Lara en un reportaje de 1 minuto, 1 minuto y medio, no, a veces hace al resto sí, PP, PSOE. Pero incluso con eso a todo nuestro en contra, ¿no? Porque es una realidad que nosotros teníamos que tomar nota para cambiar y acabar con la ingenuidad. Y si queremos comunicar, tenemos que comunicar a través de nuestra gente, pueblo a pueblo. Y cuando se decida una cosa el domingo, tener la seguridad que del lunes al sábado siguiente todas las asambleas están informadas. Pero no a través del Twitter, no a través del correo electrónico, sino con la presencia física del dirigente o la dirigente que informa, que escucha, que toma decisiones y se desarrolla en su entorno, en la comarca, en el pueblo. Porque es la única manera de hacer organización y la única manera de llevar adelante la política. Yo creo que pero incluso con esa situación hay algo que no se nos debe de escapar, que va a nuestro favor. Y es que por primera vez desde el 77 el bipartidismo está en minoría. Es decir, la suma del PP y PSOE ya no tiene mayorías. No es cualquier cosa en España. ¿Eso significa que la lucha va a ser menor? No, al contrario, se van a agarrar como un clavo ardiente y van a utilizar todos los medios. Nosotros y nosotras se quedamos muy ingenuos si a pesar de esa realidad objetiva no fuéramos capaces de incidir con mucha más fuerza en esa debilidad. Acabamos de poner en marcha una campaña propia de Izquierda Unida. Es decir, apelando a la división del gobierno y apelando a que haya un proceso electoral. Es una decisión la más importante de Izquierda Unida. Pues estamos teniendo cierta dificultad para llevarla adelante, porque las inercias locales son muy fuertes y porque todo el mundo se cree que con la tradición de la comunicación clásica podemos disputar el poder. No. Nosotros tenemos que lanzarnos de una manera mucho más determinante a explicar a la sociedad española que es posible un cambio, y solamente lo podremos explicar de forma directa en los pueblos, en las comarcas. No penséis que nos van a poner una televisión, una radio a nuestra disposición para explicar que es posible con la Constitución en la mano un programa de cambio que ningún tribunal ni el Constitucional nos lo pueda echar para atrás. Eso no nos va a dar espacio. Por eso yo creo que la reflexión que tú hacías viene muy a cuento. Es decir, se trata de que hay que volver a recuperar la importancia de la organización. En la clandestinidad, yo no quiero poner, yo no voy a caer en la banalización de decir que esto es la dictadura, no. Y además, el otro día ya he escuchado a gente más joven que no conoció la dictadura de empezar a decir que esto es una dictadura. No banalicemos la dictadura. Es una responsabilidad de los que vivimos la dictadura. Esto es una cosa muy seria, lo que estamos pasando, pero no es una dictadura. Pero incluso en la dictadura, la información era una información clandestina. Y nos movilizábamos, íbamos a revueltas. No teníamos televisión ni radio. Lo que teníamos era el peligro de ser detenidos, de ser torturados y punto, ¿no? Pero teníamos la organización. Y es la organización la que hizo posible que la guerra, el golpe del 18 de julio no fuera un paseo militar, sino que aguantamos, e hizo posible después la larga noche de resistencia del 39 hasta el 77. Sin organización no hubiese sido posible. Y que nadie presente después la historia como, en fin, el cambio democrático en España, se junta al rey, se junta a su padre, no es un laboratorio. Si no hubiese sido por las comisiones obreras, por el PP, por las universidades, la organización clandestina, no hubiese podido haber un cambio. No fue un cambio de laboratorio, fue un cambio en la lucha de clases muy organizado. Por eso a mí me parece que es muy importante en este tiempo la organización, la información directa, etc.
Sí, se oye. Totalmente de acuerdo. Una cuestión que te planteo. A pesar de todas las estructuras ideológicas expresadas en las empresas de comunicación, yo tengo la sensación de que en esta tremenda crisis de valores del capitalismo clásico, hoy convertido en capitalismo salvaje, que cada vez la inmensa mayoría de la gente le hace menos caso a toda esa infraestructura, que es un poco lo que os pasó a vosotros cuando llegáis a Salvador. Es decir, yo tengo esa impresión, y que la gente está codificando otros niveles comunicativos, la tertulia, en fin. De ahí, entre otras cosas, que yo creo que es un análisis que habría que hacer en profundidad, la crisis de las empresas de comunicación. El país ha despedido a 250 trabajadores. El mundo, o sea, es decir, están viviendo de los créditos de los grandes bancos que no han podido devolver, o la venta de los periódicos a fondos de inversión pues, americanos. Esa es la realidad de la prensa española e internacional. Pero yo quería ir a otra cosa. Yo creo que tenemos ahora una buena oportunidad para plantear todo este debate a nivel europeo con las elecciones europeas. Que Manolo me decía antes, que tú me decías que era supuestamente mayo-junio. Esas elecciones europeas hay que empezar a prepararlas en septiembre. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mucho más tiempo para una diferente comunicación, para un diferente argumentario, y no caer en el patetismo que sentí yo ver a Alfredo Pérez Rubalcaba diciendo que era republicano, pero que él no quería plantear el tema de la República. O sea, claro, ya estamos llegando ya a situaciones verdaderamente pues delirantes, sobre todo y fundamentalmente para millones de personas que han votado al Partido Socialista y que hoy están, pues, en fin, pasando una crisis tremenda. Una pregunta. Billy, ¿es posible una candidatura única en toda nuestra Europa de la izquierda? O sea, una candidatura en Francia, otra en Grecia, no. ¿Es posible tejer una alternativa europea que se concrete en una candidatura europea? Bueno, comenzando por el final, ha habido un intento de reglamentar la posibilidad de al menos presentar un candidato para presidente de la Comisión Europea. Eso está todavía muy bien. Y todavía no está cerrado, pero no se habla, también se ha hablado de que cada partido nacional pueda tener una parte de su elección compartida con otros partidos de la izquierda. Es un proyecto que no está cerrado, tanto para la presidenta de la Comisión Europea como para compartir determinados escaños, digamos, de distintos partidos nacionales que confluyen en el colegio único europeo. Nosotros ahí no tendríamos ningún problema porque tenemos el partido de la izquierda europea, con el que estamos muy cómodos, desde Linke en Alemania, Frente Vox en Francia, Syriza en Grecia, pasando por el Partido Comunista Portugués, el Bloque Portugués, en fin, ahí estaríamos muy cómodos. Yo no te oculto que en estos momentos, dada la crisis europea, hay cada vez mayor dificultad por parte de la izquierda que representamos nosotros en aparecer con fuerza, como una fuerza europeísta que sume fuerzas con otras fuerzas políticas para dar una alternativa de cambio en la Unión Europea. Cada vez es más difícil porque cada uno se refugia en su país. Desde el punto de vista sería un suicidio, pero bueno, hay una realidad objetiva. Y después las elecciones, lo que tú dices, claro, nosotros tenemos convocado el 22 de junio una conferencia europea para entre todos y entre todas decidir qué proyecto de Europa queremos desde España. Porque es verdad que tenemos que entre todos y entre todas afinar en una alternativa. ¿Qué hacemos con el euro? ¿Qué hacemos con el Banco Central Europeo? ¿Qué hacemos con la actual arquitectura política europea? ¿Sirve o no sirve? Un Parlamento que no es Parlamento, una Comisión Europea que no es el Gobierno Europeo. Bueno, pues todo eso tenemos que ponerlo en común para lanzarnos con mucha fuerza. Porque, desde mi punto de vista, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor lo que hemos hecho. No hay nadie, ninguna fuerza política en España que se
diciendo que votó en contra de Maastricht, el Tratado de Maastricht en 1993, porque ya decía entonces que una moneda única, sin tesoro público, convertía a Europa en la Europa de los mercaderes. No hay ninguna fuerza política que se pueda presentar diciendo que votamos en contra del Banco Central Europeo porque no era Reserva Federal y porque se convertía en un instrumento de la especulación de la banca privada. Somos los únicos. Nosotros lo que tenemos que hacer, tal como tú dices, es convertirnos ya a partir de ahora en el referente de la fuerza política que de forma coherente dijo que aquello derivaría en la crisis de hoy y que es necesaria una alternativa distinta para la Unión Europea. Pero eso no se puede improvisar, tenemos lo fundamental elaborado. Ahora lo que hay que hacer es primero abrir un proceso muy abierto a la sociedad, invitando a todo el mundo, comenzando por comisiones, por UGT, por la Confederación Europea de Sindicatos, por las fuerzas políticas que estamos compartiendo escaño en el Congreso de Diputados, y entre todos presentar un programa de cambio real y europeísta, no nacionalista, sino europeísta. Yo creo que efectivamente, si en junio tenemos la conferencia, a partir de junio tenemos que estar en campaña electoral. Después vendrá el Congreso del Partido de Izquierda Europea en Madrid, que lo vamos a hacer en Madrid. Después tendremos la convención del programa de las europeas, y inmediatamente esa va a ser la batalla de las batallas, porque por primera vez, así como en las últimas europeas, la gente de Europa no sabía que para qué servía a la gente de Europa. Se sabe que la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo es el que le está amargando la vida. Y si la gente llega a la conclusión de que de la misma manera que le amarga la vida, le puede resolver la vida cambiando esa orientación, yo creo que la gente en esos momentos podrá entender lo que decíamos hace años, cuando Julián Guita decía que Maastricht era el instrumento de la mercantilización de Europa y que nos abriría las puertas a la Europa de los mercaderes. Pues entonces la gente diría, pues es verdad, tenía razón, y a esta gente hay que darle el apoyo para cambiar la situación en Europa. Buenas tardes. Hoy día todavía hay mucha gente, a todos los niveles, en todo tipo de sociedades, que creen que la lucha de clases y algunas ideologías ya están enterradas, allí enterradas. Yo creo que se equivocan. Creo que la lucha de clases todavía existe y existirá por siglos y los siglos, y lo que está sucediendo es que hay una clase que está ganando muy claramente sobre la otra. La clase que está perdiendo, la clase obrera, está perdiendo por una cosa, a mi entender, muy sencilla, que es lo que tú decías antes, que es la falta de organización. Es decir, nuestra historia, la historia de la humanidad, a todo lo largo de ella, todos aquellos cambios de transformación social fuertes que se han realizado, países que se han independizado de otras fuerzas dominantes, siempre fue sencillamente porque hubo un grupo de personas unidas que tenían una resolución muy clara a donde querían llegar, y sobre todo porque tenían una organización muy fuerte que les llevó a conseguirlo. Hay una organización hoy día en este mundo, lleva 2000 años existiendo, no es la más antigua, porque me parece que por encima de ellos hay alguna otra, como la judía, etc. Y es la Iglesia Católica. Es una organización que lleva 2000 años funcionando porque tiene una fuerza de organización literal. Yo lo que creo es que la clase trabajadora ha perdido su única arma de defensa que tenía, de defensa y lucha, que era la organización. Nos hemos diluido como un azucarillo en un vaso de agua en función de muchas discusiones internas entre ideologías similares que pretendían un mismo fin, pero que nunca hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Ahí es nuestro error, y mientras que no corrijamos ese error, la clase obrera lo tiene difícil, porque lógicamente nosotros tendremos que seguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo para poder seguir subsistiendo, y quien domina eso es la otra clase, la clase influyente, y a cambio de ese dinero que nos va a dar con nuestro trabajo, nos va a dominar ideológicamente, y en todos los aspectos va a tener casi como esclavos. Nos han dominado tanto ya, o están venciendo tanto, que utilizamos los mismos lenguajes, los mismos medios de comunicación y de todo índole para comunicarnos, y las mismas maneras que la clase que nos está dominando. Tanto es así que se oye por ahí muy fácil, acaba de decir Rivi, crisis de valores. No. Crisis de valores de la clase obrera, de la clase que está perdiendo, por
porque los valores de la clase dominante siguen siendo los mismos de toda la vida y están muy de moda, siguen ganando y siguen imponiendo. Es decir, crisis de valores nuestros. Los de la clase dominante siguen defendiendo siempre lo mismo, el bolso cada vez más gordo, su familia cada vez mejor y los otros que se apañen como puedan. Esos valores siguen en auge y siguen ganando. Y luego, esos valores, sigo diciendo, están impregnándonos a todos los niveles, los usamos nosotros mismos, con lo cual ya perdemos la batalla de antemano. Y si no somos capaces de cambiar maneras, modos y hábitos de funcionar y organizarnos, desde luego, yo tengo 63 años, no sé si veré un cambio, pero tengo mucho miedo que los que vengan detrás lo tendrán muy difícil de quien detrás. No sé si llega la época de tener que ponerse en la plaza a buscar trabajo y el señorito a caballo diciendo tú a trabajar, tú a trabajar y tú a trabajar. Sí. No, yo creo que hay una parte de lo que dices que yo comparto, ¿no? Es decir, en la ofensiva en contra del socialismo, el comunismo fue tan fuerte cuando el derrumbe de los países socialistas que nosotros una parte nos encogimos. No precisamente en España, porque en España los comunistas no se nos cayó el muro encima de nuestras cabezas. A otros comunistas sí, a nosotros no. Veníamos denunciando lo que era llamado socialismo real, etc. Pero sí es verdad que nosotros en parte fuimos contaminados por el neoliberalismo. De manera que daba la impresión de que una organización que garantizara la ejecución de ese toma de decisiones una vez discutido era una cosa antigua. Y yo sostengo que no hay cambio posible revolucionario si no se garantiza la unidad de acción y la unidad programática. No es posible. Así lo entendió la derecha. En España el funcionamiento del PP es estalinista. Todo lo decide Rajoy, hasta las listas en una libreta azul que hace la candidatura. Pero nosotros y nosotras parece que nos encogimos un poco y daba la impresión de que el garantizar que la dirección, una vez que se cierra el debate, ese debate se ejecuta en todas partes por igual y sin omisión, era como una cosa retrógrada. Yo creo, y afortunadamente en Izquierda Unida, en la última asamblea hemos dado un paso de gigante, hemos entendido que para hacer el cambio en España hace falta dos cosas. Una organización que garantice la unidad de acción y programática. Y otra, una alternativa programática. Si tú tienes la alternativa programática, pero no tienes la organización que garantice la unidad de acción y programática, estás perdido. Dicho de otra manera, si tú tienes en España una alternativa programática, pero gobiernas de diferente manera en un territorio o en otro, la gente te dirá que tiene que esperar un poquito más a que sea mayor. Es decir, no se puede que en Extremadura, por acción o omisión, gobierne el PP y en otros territorios teorizar de que para nosotros el PP no puede gobernar ni por acción ni omisión. Ahí hay un problema que, como no garantiza la unidad de acción y programática, pues tienes que esperar. Por lo tanto, yo creo que en este periodo nosotros y nosotras tenemos que garantizar esa unidad de acción. ¿Cómo? Por supuesto, apelando al debate más amplio posible, el más amplio, pero cuando se cierra el debate se cerró. Y es de obligado cumplimiento para todos y todos los afiliados y afiliadas, cerrado el debate, que se lleve adelante la política que se ha decidido. Porque si no, es verdad que pues, no podemos hacer el cambio que queremos, ni más ni menos un cambio anticapitalista. Y para eso hace falta esa decisión colectiva. Yo últimamente escucho mucho la palabra yo pienso, yo digo, yo creo, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de nosotros y nosotras creemos, nosotros pensamos, porque por muy brillante que sea un dirigente, si se cree un dirigente que por su propia opinión va a poder mover montañas, está equivocado.
pacientes no somos nada. Nada. Si no hay detrás una organización. Y por tanto, nosotros y nosotras tenemos que acostumbrarnos a, en nuestro vocabulario, recoger el valor de lo colectivo y, por supuesto, decidir si no hay una organización que garantice la unidad de acción y problemática, esa organización está llamada a esperar muchos años a ser una alternativa revolucionaria de cambio. Bueno, pues no hay más palabras. Gracias, Billy. Mucha suerte y esa resistencia. Bromeábamos antes de venir. ¿Qué tal por el Parlamento Europeo? En la trinchera y en la resistencia, ¿no? Muchas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros. Y bueno, la siguiente es... La siguiente, me advirtió Paquita Morán Cadenas, que es fue militante nuestra, ahora es una investigadora y una familia de izquierdas, militantes nuestros, y está de investigadora en la Universidad de Neuchâtel de Suiza. Es colaboradora científica del Ministerio de Salud Pública de Berna, y es Paquita Morán Cadenas, yo no sé, creo que la mayoría la conocéis, y nos va a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Está hablando de una visión, creo que me corrigen los expertos que están en la sala, epidemiológica, ¿no? Porque están trabajando ahí. Nos vemos ahí, sería la última de esta temporada, el 9 de mayo a las 19 horas nos vemos. Y antes seguro. Gracias.